Tus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Amigos, Economía Ahora Pandemia, nuevamente con ustedes, tras estos cantidad de años que hemos charlado con todos y de todo. Bueno, hoy tenemos un especialista en consumo por un lado, en hidrovía, en lo que existe en derecho fluvial, en un montón de cosas, abogado, ni más ni menos, es Mariano Gendra Gijena, que desde ya le decimos gracias por el tiempo que nos dedicás a nosotros, a mí en particular y a todos los oyentes que vamos a tener, sobre todo con un tema tan interesante como es este, en el cual estamos jugando, como siempre, en todos los gobiernos, aparentemente la soberanía. Contanos vos un poco, esta empresa belga que está conectada con una argentina y el gobierno se hace cargo de una hidrovía que todavía no desarrolló nada, y cómo puede hacer lo que hacía la belga, el gobierno que hasta ahora no ha pegado una. Bueno, ¿qué tal, Raúl? Un gusto compartir la tarde con todos ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos. Bueno, un placer de compartirla con todos los oyentes y televidentes. Bueno, qué gran tema que acabas de plantear, justamente el tema de hidrovía, ¿no? Uno de los grandes temas de la República Argentina. Yo creo que los grandes temas de la Argentina, pensando en una Argentina productiva, pensando en una Argentina del desarrollo, independientemente del perfil político de los gobiernos de turno, pero con esos objetivos como horizonte, me parece que sin lugar a dudas el tema energético, el tema logístico, transporte, hace a las economías regionales, al desarrollo de las economías regionales y hace al desarrollo de nuestro país. El tema de infraestructuras, sin lugar a dudas. Y la hidrovía es parte de esa agenda de Estado, porque no es de gobierno, es de Estado, esa agenda de planificación de grandes políticas públicas de mediano y largo plazo. Pero bueno, un poco para poner en orden de lo que estamos hablando, de qué estamos hablando. Empecemos por el principio. Para hablar un poco de la hidrovía, tendríamos que hablar que la hidrovía en sentido, un concepto jurídico, logístico, etcétera, la hidrovía es el gran sistema logístico intermodal del Mercosur. La hidrovía no es solamente un canal de navegación, no es solamente un río, no es solamente un conjunto de puertos que se conectan entre sí a través de las vías fluviales, malos buques, barcazas, remolcadores, etc., sino que es un gran sistema logístico. Es como si fuera la columna vertebral del cuerpo humano, ¿no? Intermodal, porque obviamente intervienen distintos medios de transporte, fluvial, marítimo, vial, ferroviario, y del Mercosur, porque obviamente atraviesa... En realidad porque está interrelacionado con todos los transportes. Claro, exactamente, y no solamente atraviesa el río Paraná y las provincias de la Argentina, sino que va desde Puerto Cáceres, en Brasil, en el medio y en el corazón de la Amazonia, pasando por el río Uruguay, que atraviesa, pasando por el río Paraguay, que atraviesa la República del Paraguay, llegando al Paraná y desembocando nada más y nada menos que en el río de la Plata, en el Atlántico. Entonces, tiene un área de influencia
de más de 3.200 millones de metros cuadrados. Es decir, implica esto un desarrollo económico, social, cultural, político, administrativo, productivo, de enorme envergadura. Dicho esto, y teniendo eso como concepto, donde hay múltiples protagonistas de todo esto, lamentablemente en la gente, en los medios, se ha reducido todo este gran concepto estratégico y geopolítico, se ha reducido simplemente a quién draga el canal troncal, que es una parte de la hidrovía. Es como que yo defina el cuerpo humano en función de mi mano, de mi mano, mi brazo. Yo no puedo definirme como ser humano si tengo un brazo o no tengo un brazo. Claro. Sigo siendo ser humano, por más que me falten la mano, por más que me falte un brazo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Entonces, hemos reducido la discusión política, estratégica, económica y productiva a qué empresa privada, nacional, internacional, o si es el Estado, termina dragando ese canal troncal. Y me dice, ¿y por qué es importante dragar el canal troncal? Porque bueno, hoy en día todos sabemos, conocemos un poco lo del río Paraná, sabemos la existencia del río de la Plata, habremos ido alguna vez a recorrer sus costas, sabemos que el río de la Plata y el río Paraná son navegables naturalmente, pero hoy en día no son navegables para los buques modernos. Claro, Son buques que requieren de una gran profundidad, que requieren un calado importante, que tienen un ancho y un largo muy, muy especial, y por lo tanto requiere que ese río, en este caso el río de la Plata y el río Paraná, tenga un canal con una profundidad y un ancho específico para que puedan navegar estos buques y que le dé seguridad en la navegación. Ahora bien, desde el año 1995, ese dragado de ese canal troncal, que aclaremos que va desde el río de la Plata hasta los puertos de Timbúes, al norte de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para ubicarnos, ese canal troncal fue dragado desde el año 95 hasta ahora por una empresa internacional, una de las 4 o 5 empresas dragadoras más importantes del mundo, que aclaremos que no hay muchas, hay esas 4 o 5 nada más, que es la empresa Jan de Nul, que es la empresa belga. Lo hizo a través de, en asociación con otra empresa argentina llamada EMEPA, y conformaron una empresa que llamaba Hidrovía S.A. Ese contrato de concesión duró hasta mediados del año pasado, en el cual el Estado argentino, luego de muchas prórrogas, porque obviamente ese contrato fue venciendo, el gobierno de Néstor Kirchner, el de Cristina, el de Macri y el de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner, lo fueron prorrogando sucesivamente, hasta que finalmente el año pasado el Estado Nacional no renovó la concesión, tomó la operatividad por cuenta propia, pero sí está preparando una licitación internacional para que vuelva a concesionarse por 20 o 30 años a futuro. En el mientras tanto, la operatividad del dragado lo tiene el Puerto de Buenos Aires a través de su autoridad, que es la Administración General de Puertos, y sí, el Puerto de Buenos Aires ha vuelto a contratar a la misma empresa, claro, para realizar las obras, pero ya no como concesionaria del canal, sino como quien presta el servicio de un contrato de obra, como cuando yo contrato una empresa constructora para que me asfalte una ruta, sí, o me haga una señalización de ruta, o me mejore una autopista, o lo que fuera. No entrego la concesión, sino que lo contrato para obras específicas de mantenimiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque para que tengamos una idea, el 80% de todas las exportaciones de la Argentina, agroindustriales y de carácter industrial, pasan por este canal troncal. Y por lo tanto, en un país que necesita dólares, que necesita recaudar dólares, no es un tema menor. De los 4.500 buques que ingresan todos los años, buques provenientes de todo el mundo, que ingresan todos los años por el Río de la Plata, pasan por Buenos Aires, muchas veces cuando estamos los sábados y los domingos en la costanera y vemos esos grandes buques
en el horizonte pasar, son buques que van navegando río arriba, es decir, hacia los puertos de San Nicolás, Zárate, Campana, en la provincia de Buenos Aires, hacia los puertos de Rosario, en la provincia de Santa Fe, o más arriba, San Martín, Timbúes, San Lorenzo, todavía más, un poquito más al norte. Esos buques vienen a cargar todos nuestros productos agroindustriales. Son 4.500 buques aproximadamente, todos de bandera extranjera, que todos los años vienen justamente a transportar ese 80% de exportaciones que nosotros sacamos al país. Y gracias a lo cual la Argentina puede recibir dólares, porque recordemos que la única forma de la Argentina o de un país sus exportaciones, no hay ninguna es duda. a través de sus exportaciones, a través del turismo o a través de los préstamos. Obviamente la Argentina tiene el mercado de préstamos totalmente vedado. El turismo sabemos que recién ahora están tomando medidas para captar ese dólar turista que no pasa por el mercado formal, y por lo tanto lo único que nos queda son las exportaciones. Ahora, Mariano, la pregunta es, sabiendo que la competencia internacional para este tipo de actividad es poca, o sea que no es que hay 25 empresas que pueden dedicarse a esto, sobre todo por las necesidades de grandes grúas, grandes dragas, que tienen que ser empresas de gran porte, digamos. ¿Por qué el gobierno se tira en esta quimera sabiendo que hasta ahora todo lo que administra le va mal? Hablamos de administración de cosas que son de repente privadas, ¿no? Porque cae en el relato ideológico y en la discusión ideológica que nos limita y nos coarta nuestra visión, nuestro análisis integral, y cae en lo que vos comentaste, en esa discusión totalmente abstracta de la soberanía. Claro. ¿No? Si el Estado es el que tiene que dragar el río, entonces somos soberanos. Si el río lo draga una empresa privada, entonces estamos entregando nuestra soberanía. Y yo hago esta pregunta. Es un relato y una interpretación de la cosa. Es claramente un relato. Yo hago la siguiente pregunta. Todos hemos transitado seguramente alguna vez por la Ruta 2, yendo a Mar del Plata o alguna de las hermosas ciudades costeras. Hemos ido seguramente por la Ruta 9 para ir a Rosario, a Córdoba. Habremos recorrido la Panamericana. Yo hago una pregunta. Esas autopistas o rutas están concesionadas. Así es. ¿El Estado argentino o el Estado provincial ha perdido soberanía por dar concesión a esas rutas? La Policía Federal o la Policía de la provincia no te detiene si vas a más de la velocidad reglamentaria, no te impone una multa, no hace revisión a los camiones para saber si llevan mercadería dentro de lo legal. No, es decir, el Estado argentino o la provincia ha perdido su jurisdicción, su competencia, su soberanía en la Panamericana. No, bajo ningún punto de vista, a nadie se le ocurriría. Esto pasa exactamente igual. No importa si la empresa es la que asfalta la Panamericana, pone el cartel de señalización, si es la que me cobra el peaje y me mantiene en buen estado el asfalto de la Panamericana o de la Ruta 9, lo que sea. El Estado argentino no ha perdido soberanía por eso. ¿Correcto? Hace una cuestión de operatividad. Esto es exactamente lo mismo. Acá, si la empresa Yandenul, en este caso extranjera, es la que draga y mantiene el canal, que es lo mismo que estar asfaltando, o sea, si hacemos un paralelismo, en las carreteras se asfalta, en la vía navegable, en los canales, se draga, en las rutas se pone señalización, se hacen banquinas, se señaliza, cartelería. Bueno, en los canales troncales se ponen balizas, no se puede poner un cartel por obvias razones, pero se ponen balizas, que son los carteles acuáticos. Es exactamente lo mismo. No, ¿Sabe dónde está? Perdón, yo en el momento que salió a la luz esta noticia, tuve la oportunidad de poder hablar con un directivo de Yandenul, donde él me afirmaba que yo estaba un poco azorado de que, bueno, mañana te echaron y se acabó la historia. O sea, como pasó con Aerolíneas, como pasó con YPF, digamos, como quería pasar con Vicentín. Y él dijo, no, pero es que no hay ningún problema, porque los únicos que pueden mantener
el espacio, la ruta, como decís vos, somos nosotros en un modo corto, porque hay pocas empresas y las empresas están trabajando todas a full porque tienen que poner grandes inversiones en cada lugar para seguir haciéndolo. Sí, sí. Y tal cual me lo estás ratificando vos. Lo tuvieron que contratar a pesar de decir, bueno, se acabó, te contrato. Sin lugar a duda. Y el pliego o la intención, según lo ha manifestado el gobierno actual, es de llevar adelante una licitación nacional e internacional para así nuevamente otorgar en concesión a una empresa privada, esta vez por la operatividad por 20, 30 años, etc. Acá hay algo interesante, es decir, cuando uno cae en este relato y termina mezclando las Malvinas, Inglaterra, Sí. porque los argentinos somos muy dramáticos, ¿me entendés? Acá es como cuando decíamos, sí, no, no, si damos en concesión los teléfonos, estamos entregando la soberanía Soberanía, y siempre tenemos la soberanía. los extranjeros nos van a estar escuchando todo el día nuestras conversaciones, porque terminamos discutiendo con ese grado de ignorancia y ese grado de superficialidad. Y yo siempre digo, ¿quién se puede negar de levantar la bandera argentina o de izar los intereses nacionales? Nadie, somos todos argentinos y todos queremos alzar esa bandera. Ahora, cuando esas consignas y esas banderas me pones un relato, un contenido falso, entonces ahí viene la discusión. ¿Sabe dónde está verdaderamente la soberanía en los ríos? No en quien draga, no el quien pone la baliza y pone en la cartelería, no el quien me hace el arreglo del asfalto, sino en quien transita El la que lo ruta. utiliza. Porque si yo te digo lo siguiente, si la Panamericana, y vuelvo con este ejemplo porque es el que todos hemos recorrido alguna vez, Sí, si la Panamericana, en vez de haber autos matriculados en el registro nacionales, sí, sí, hubiera autos con matrícula extranjera, ¿no? sí, Patentados en Uruguay, en Paraguay, en sí, Brasil, sí, donde fuera. en cualquier lado. Ahí estaríamos diciendo, pero ¿cómo? Al final estamos asfaltando Asfaltando una y pegando panamericana una para que lo autopista usen los para que... paraguayos, los uruguayos. Bueno, esto pasa lo mismo. Estamos haciendo una gran vía navegable, una panamericana acuática, volviendo y simplificando los ejemplos, para que quienes lo naveguen sean buques extranjeros. Porque de los 4.500 buques que yo te hice referencia, No hay ninguno de bandera, no hay de bandera. es argentino, es de bandera argentina. De los remolcadores y de las barcazas que vienen, digamos que llegan, navegan por el río Paraná o por el río Paraguay o el Alto Paraná, etcétera, ninguno es muy poquitos digo son de la bandera argentina. La verdad, un ínfimo. ¿Por qué? Porque la Argentina, a pesar de su enorme litoral fluvio marítimo, no tiene Marina Mercante Nacional, tiene una muy pequeña marina, marina mercante fluvial, Sí, sí. no tiene marina mercante internacional, solo hace, digamos, navegación de cabotaje. Para que te des una idea, del 100% de los remolcadores que navegan desde la zona de confluencia, ahí donde se une el río Paraná superior con el río Paraguay, hasta el río de la Plata, el 75% es de bandera paraguaya, apenas un 5% es de bandera argentina y el resto es bandera boliviana. De las barcazas pasa exactamente lo mismo. Y yo me ¿Me entendés? pregunto, dentro Entonces, de todo este tráfico, y pensando mal, ¿no? Porque estamos viendo que obviamente con un gobierno que interviene en todo, muchos granos que se deberían vender acá se venden en otro lado porque no tienen retenciones. Estamos viendo una efervescencia del narcotráfico debido a lo que está pasando, por ejemplo, en Rosario, que está cooptada por el narcotráfico. ¿Cuánto influye de eso pensando mal?
A ver, los puertos como los aeropuertos son zonas fronterizas y consecuentemente son canales de ingreso y acceso no solamente para la carga, los pasajeros, sino también para todo lo que es mercadería ilegal y el narcotráfico y todo lo que es la criminalidad. No va a haber más ni menos narcotráfico porque el puerto sea administrado por el Estado o sea administrado por un privado, no va a haber más o menos narcotráfico porque el canal de navegación lo drague Yandenul o cualquier empresa privada o lo drague el Estado, no va a haber más o menos narcotráfico porque los buques sean de bandera argentina o extranjera. El problema del narcotráfico es un problema claramente de seguridad, de control, de fiscalización previa y de sanción y penalización posterior, obviamente, donde la Argentina hace agua en todos lados, donde no tenemos radares aéreos para poder captar los aviones que llegan de los países limítrofes y aterrizan en el medio en el interior de nuestro país, en pistas clandestinas. No tenemos suficiente control para evitar que las flotas extranjeras terminan pescando ilegalmente en el mar, nuestro mar, en nuestra zona económica exclusiva y en el mar argentino. No tenemos suficiente control para poder controlar los buques y las cargas que navegan por los ríos, por los lagos, etc. Entonces esto excede esa situación, que obviamente se va agravando porque cuando el Estado en ese sentido no tiene políticas públicas en materia de transporte, no tiene políticas públicas en materia de logística, obviamente eso también se ve afectada a la seguridad que eso implica. Entonces, porque haya, ¿cómo se llama estos? Las bandas que tienen estos, lo que se llaman los ladrones del asfalto, creo que está bien, no sé si es correcto el término, no, pero cuántas veces vemos que en las rutas son detenidos, son arrestados camiones con mercadería robada, ilegal, etc. Eso va a seguir ocurriendo si la ruta esté concesionada o no esté concesionada. Si lo paga el peaje o no lo paga el peaje. Es otra cosa. Correcto, eso va a depender de nuestro sistema de seguridad y preventivo y después punitivo. No tiene que ver justamente por eso. Y en otra lo que pasa área... es que, dentro de esta, así como se mezcla y se confunde con los temas de soberanía y mezclando conceptos a propósito, obviamente, para levantar esas banderas genuinas, pero con contenido falso de soberanía y de argentinidad, también en todo esto se mezcla eso a propósito, echándole la culpa a los sectores privados, los sectores productivos, del desastre de control por parte del Estado. Y ya que abarcamos todo lo que es tu sapiencia, que vamos al consumo, y en días muy particulares en que no existe precio de producto, no existe producto y existe una gran incertidumbre de la reposición de los productos. ¿Cómo resuelven? Yo sé que no sos Mandrake, yo tampoco, ¿no? Pero ¿qué deberían hacer como para tratar, por ejemplo, la ley de góndolas que quedó colgada, por ejemplo? Bueno, esto tiene mucho que ver, volvemos a lo mismo, decir, desde lo macro hacia lo micro, ¿no? Es decir, son dos caras de una misma moneda. Yo siempre digo, como estoy en el mundo del transporte y la logística y estoy en el mundo del consumo, me permite tener una visión un poco más integral de las cosas. Claro. Desde el sector productivo al sector de los grandes centros de consumo, que en realidad son eslabones de una misma cadena. Porque todo lo que se produce, todo lo que se transporta, alguien lo consume. Claro. Nadie produce ni transporta para dejarlo tirado en algún lado, sino que alguien lo consume. Es decir, hay algún centro de consumo o centro de consumo donde consumimos eso. Por lo tanto, todos los errores, todos los sobrecostos, todas las deficiencias en materia de planificación energética, logística, productiva, incide fuertemente, finalmente, en el producto final, en la góndola, en el consumo, y me incide a mí como consumidor, en la calidad del producto y en mi bolsillo.
como también inciden los sobrecostos fiscales, impuestos, administrativos, burocráticos, etc. Yo como consumidor termino pagando todos esos desalizados y todos esos desastres que en política macroeconómica el gobierno de turno termina haciendo. ¿Y por qué digo esto? Porque los sobrecostos logísticos los pago yo, lo pagas vos, lo pagan todos nuestros televidentes. Paga el consumidor, en definitiva. Lo paga el consumidor, y todos somos consumidores. Acá la calidad de consumidor es transversal absolutamente a todos, no importa el sexo, no importa nuestra religión, nuestras ideas políticas, nuestras actividades, nuestra edad, no importa nada de eso, todos somos consumidores. Por lo tanto, nos afecta a todos. Dicho esto, ¿cómo se puede hacer para que el consumidor logre tener el mejor producto al precio más barato, o la mejor calidad al precio más adecuado? Y el problema no termina estando en el último eslabón, o mejor dicho, la solución no está en el último eslabón de la cadena, que es la góndola. La solución está en todos los eslabones anteriores, desde el fabricante hasta que va llegando finalmente al último, al almacenero o al supermercado de barrio. Al último comercializador, digamos. Al último comerciante. Es muy difícil hacer una política de materia de control de precios o de provisionamiento con una inflación del 80% para arriba. Es muy difícil poder hacer un control de precios cuidados cuando claramente todos los días, lamentablemente, tenés aumento de precios, porque esto ya hemos ido a una espiral macroeconómica en la cual vemos que no hay una solución en el horizonte. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad todo esto que decimos es una consecuencia de una pésima política en materia macroeconómica, donde no hay un plan económico, donde hay enormes, una deficiencia, hay un déficit fiscal gigante que es financiado por la emisión monetaria. La emisión monetaria implica la utilización de esos dólares. Entonces, ¿qué pasa? Nos sobran pesos, y si nos sobran pesos, ¿qué hacemos? Tratamos de generar, de cubrirnos ante esa situación y salir a consumir, porque sabemos que lo que no consumimos hoy, no sabemos si lo vamos a poder consumir la semana que viene. Yo sé que hoy con este billete puedo comprar el pan, pero yo no sé si la semana que viene con este mismo billete voy a poder comprar el pan. Capaz que voy a poder comprar medio pan. Y en ese combo, si además te mandan la incertidumbre de poder o no poder importar partes de insumos que necesitamos para la producción propia, estás haciendo un combo que a su vez es más inflacionario todavía. Porque la oferta, no podés subir la oferta subiendo la demanda de la gente de distintos bienes. Es lo contrario a lo que se debe hacer. Exacto, a este gran problema económico, en realidad es un efecto de un problema político. Sí. El problema es un problema de liderazgo. No tenemos acá líderes políticos que nos dicen, señores, esta es mi visión de la Argentina. Hacia allá quiero ir. Este es mi plan político, económico, social, institucional, productivo que yo propongo. Discutámoslo, peleémonos, aplaudan o critíquenlo, aporten, mejorémoslo, pero tengamos un plan. El problema es que no tenemos ni idea, no hay plan económico, no hay decisión política. El presidente todos los días nos dice algo totalmente distinto. Hoy se desdice de lo que dijo ayer y mañana se va a desdecir de lo que dijo hoy. Entonces, en economía, me lo enseñó un profesor hace muchísimos años, me dijo, en economía puede haber muchas tesis económicas, monetaristas, productivistas, etcétera, como se dice. Yo no soy economista, pero intento entender cómo funciona la economía. Y me decía, pero la ley fundamental, la que sobre el gran paraguas que abarca todas, se llama confianza. Si no hay confianza, no hay expectativas favorables. Y si no hay confianza, no hay plan económico, por más perfecto que sea, que vaya a funcionar. Va necesariamente a fracasar. Y aquí vamos con lo siguiente, hay 3 medidas básicas y necesarias para empezar
hablar de ordenar la economía y esta famosa lucha contra la inflación que, si ustedes no recuerdan, el presidente anunció hace varios meses, y no sé cómo andamos con esa lucha de la inflación, pero no hay duda que estamos perdiendo todos los días, ¿no? Eso desde ya, es Claro, evidente. claro. Pero hay tres medidas básicas y necesarias para empezar a controlar eso. Primero, un gobierno creíble y políticamente fuerte. No se puede hacer política económica sin credibilidad política. Es absurdo. Necesitamos un gobierno creíble y políticamente fuerte. Creo que no tenemos un gobierno creíble y por supuesto que es políticamente débil, porque se fagocita a sí mismo por las enormes internas que hay dentro del frente de todos. Después necesitas un equipo idóneo. No tenemos un equipo idóneo, tenemos un equipo de militantes. Después necesitas un plan, un proyecto económico integral, monetario, fiscal, comercial, productivo de mediano Sí, y largo todo, plazo. todo, sí, claro. Bueno, díganme si alguna de estas condiciones la tenemos. No la tenemos. Entonces no hay forma de solucionar ni lo macro, y si no solucionas lo macro no vas a poder solucionar lo mínimo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema de precios y la falta de stock en góndolas? No es apretando al estilo Moreno, Guillermo Moreno, con un revólver a las empresas y diciéndoles, a partir de mañana me llenás el changuito, me llenás la góndola, lo que sea, y el precio lo quiero, el producto lo quiero a tal precio. No se hace así, se hace generando credibilidad, generando un gobierno fuerte, previsible, creíble, un equipo idóneo y un plan económico integral y en el cual nos dé seguridad a todos los protagonistas. ¿De qué? Y a todos los protagonistas del sector productivo, comercial e industrial, en el cual el consumidor es también parte de eso, porque es el último eslabón de esa gran cadena que dijimos. Claro, exactamente. Bueno, Mariano, se nos está terminando el tiempo. Yo te tengo que agradecer enormemente los conceptos y además el pensamiento. Coincido absolutamente en todo con vos y esperemos que tengamos algún rumbo los argentinos, porque lamentablemente en este barco lo manejan otros por delegación nuestra, pero nosotros también tenemos que participar. Y lamentablemente muchas veces nos hicieron demasiado individualistas, que es que mientras me salve yo, que los demás se caigan. Ojalá que esto cambie. Ojalá que sí, lo peor que podemos hacer es guardar silencio. Así es. Exactamente, exactamente. Te agradezco muchísimo en nombre de Economía Ahora. Con todo lo que vos sabés, vamos a seguir charlando de este tema que salió como un chispazo, como una saeta, algo impresionante y se ocultó, se cayó, se terminó. El tema de hidrovía, por ejemplo, se terminó, se diluyó. No, pasó de ser tapa de diarios a nada. Indudablemente eso preocupa, porque si bien es cierto que nuestras noticias se fagocitan mutuamente, también es cierto que si los temas son importantes y hay que terminarlos, y si no son importantes, son superfluos, no hablemos más. Así es, tal cual. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y muchísimas gracias por habernos atendido a Economía Ahora. Próximamente seguiremos charlando con vos para ver cómo sigue este tema que es tan importante como vos lo dijiste para la economía del país y sobre todo para la exportación, que es lo que este país necesita, y que está bastante silenciado. Gracias por todo. Y Gracias muy buenas tardes para vos. Buenas tardes y ha sido un placer compartir la tarde con ustedes. Gracias. Exactamente igual. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Especialista en consumo, especialista en vías navegables. Estamos hablando de lo que nos pasa a los argentinos, que muchas veces leemos en los diarios una noticia y se desdice, se cambia, como decía Mariano, cambian los libretos, los cambian, el reportaje de hoy cambió con el de mañana y el de pasado dice que el de hoy no era lo que decía. Inclusive la vocera también nos discute que todos los periodistas somos los culpables de todo lo que está pasando, debido a que o estamos de un lado o estamos del otro, y si estamos de un lado y es a favor, estamos bárbaros, y si estamos del otro, somos, como tantas veces nos han dicho, gorilas, golpistas, y lo único que hacemos es comentar la realidad de lo que nos pasa. Gobierne Menem, de la Rúa, Alfonsín,
Kirchner, la doctora, el señor Mauricio Macri, hoy, que ya yo no sé quién nos gobierna, o mejor dicho, yo creo que sí. Así que buenas tardes a todos. Gracias a Mariano, y la semana que viene vamos a estar hablando, pero a rajatabla de economía, pero mal, con un señor economista que dijo todo lo que está pasando hoy un año antes. Y le decíamos que estaba loco o que era un tirabombas. Se llama Diego Giacomini. Y vamos a estar charlando en una cuasi clase de economía con respecto a lo por qué estamos como estamos y a dónde vamos a llegar si no tomamos las medidas necesarias. Buenas tardes a todos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Mariano, nuevamente. Y hasta pronto. Chau, chau.